Bueno chicos, la clase de hoy la he titulado El Camino y quiero iniciar esta clase mostrándoles el mapa de nuestro país. Yo sé que la gran mayoría conoce el mapa y como vamos a hablar acerca de un camino, pues quise mostrarles el mapa para que vean que hay diferentes rutas. Cuando queremos llegar a cierto lugar, hay diferentes rutas que podríamos tomar. Pero como vamos a hablar del camino que nos conduce a Dios, al Padre, para llegar a Él no hay sino un solo camino. Para llegar a alguna ciudad hay diferentes caminos, diferentes rutas que podríamos tomar, pero para llegar a la salvación, para llegar al Padre, solo hay un camino, una manera de llegar o un camino, y ese camino es del que vamos a hablar hoy. Ese camino se llama Jesús. Jesús, en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 6, dice que él se llamó a sí mismo como el camino. ¿El camino a qué o a quién? Pues dice que ya eran los últimos días de Jesús en la tierra y él le dijo a sus discípulos que él se iba a preparar un lugar o una casa especial para cada uno de nosotros. Bueno, está hablando con los discípulos en ese momento, le está diciendo que él iba a preparar un lugar, moradas para ellos. Y que de él estaba hablando ya de su muerte. En ese momento él estaba anunciando su muerte al decirles que que él se iba a preparar un lugar. Pero dice que uno de sus discípulos, específicamente Tomás, le dijo que no sabía dónde era que él se iba a preparar esa casa, porque él le dijo, pues voy a preparar casas o un lugar especial para ustedes, pero ya ustedes conocen el camino para llegar allí, a esas casas que voy a estar preparando para ustedes. Y Tomás le dijo, Señor, nosotros no sabemos cuál es el camino para llegar a esas moradas que tú vas a ir a preparar. Fue entonces cuando Jesús comienza a usar la palabra camino para describirse a sí mismo, como la carretera, como la ruta que se debe tomar para llegar a esas moradas que Él nos iba a preparar. Él es allí donde dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Sabes? Jesús no se estaba refiriendo a tomar cualquier camino. Él se estaba refiriendo a sí mismo como el camino que ellos deberían de tomar y que todos deberíamos de tomar para poder ir a esas moradas que Él nos iba a preparar. Entonces yo hice este versículo, lo hice de esta forma para mostrar o ilustrar cómo es que Jesús comienza a hablar a sí mismo acerca de Él. Dice Jesús, acá vemos a Jesús, dice que Él es el camino que nos lleva a la salvación. Él es quien nos lleva y nos acerca, nos da la salvación. Él es el único que puede darnos salvación. Pero dice, miren, Jesús es el camino que nos lleva a la salvación, que nos acerca al Padre. Pero no solamente eso, no solamente es el camino, sino que Jesús es la verdad. Hablando de verdad, todos sabemos que la verdad absoluta es la Biblia, que allí en la palabra de Dios encontramos todo lo que Jesús hizo. Entonces Jesús es el camino. Jesús es el camino, es la verdad, pero Jesús también es la vida. Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. ¿Quién otro puede dar vida sino Él? Él que venció la muerte en aquella cruz, Él que al tercer día de haber sido crucificado, volvió y resucitó y vino a la vida y mostró que Él pudo vencer. Así que a través de Él tenemos vida. Y no solo nos estamos refiriendo a una vida física, sino una vida espiritual, a una vida que trasciende más allá de la muerte, a que cuando muramos vamos a tener una vida eterna a su lado. Jesús dice que Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida y que nadie nos lleva al Padre, nadie nos va a llevar a ese reino celestial cerca del Padre, sino Él. A través de su muerte en aquella cruz,
Él mostró todo eso. Él mostró que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida, que Él es quien nos lleva al Padre, pero que lo hizo a través de su muerte, a través de aquel sacrificio hecho en la cruz, nos muestra y nos acerca al Padre. La lección de hoy o la finalidad de esta lección es que tengamos presente que no hay otro camino. No podemos elegir ningún otro camino hacia Dios si realmente no conocemos a Jesús. Que para acercarnos a Dios, miren que para llegar a cierta ciudad en Colombia se pueden tomar diferentes rutas, pero para llegar a la salvación, para acercarnos al Padre, para llegar al reino, el único camino, hay un solo camino y es Jesús. Él es el único que nos puede llevar al Padre. ¿Saben? En estos tiempos hay muchas religiones. El uno te predica una cosa, el otro te predica otro, pero ahí mismo dice que Él es el camino, Él es la verdad. Él es la única verdad. No se necesita de una religión, no se necesita de creer en aquello o en otro. Se necesita creer en Jesús como el Señor, como el Salvador, como el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Él es la verdad que nos acerca a Dios. Él es la verdad quien nos va a dar salvación. Si usted quiere tener salvación, si usted quiere acercarse al Padre, si usted quiere ser escuchado, acepte a Jesús como su Señor, como ese camino que lo va a llevar a la salvación, que lo va a llevar a Dios. Debemos aceptarlo como Salvador y vivir para Él todos los días de nuestra vida. Jesús prometió que si lo hacemos y pondríamos nuestra fe en Él, estaríamos cerca de Dios. ¿Quién no quiere estar cerquita de Dios? Yo creo que todos deseamos estar cerquita de Dios. Y la única forma para estar bien cerquita de Dios es a través de Jesús, su Hijo. Jesús es el único y verdadero camino para llegar a Dios, para conocer verdaderamente a Dios. Por eso debemos creer primero y aceptar a Jesús para poder acercarnos a Dios.